Bienvenidos una vez más a su programa La Hora de Fe. Amén. ¿No se imagina usted la bendición que es para nosotros el que usted haya podido tomar tiempo para sintonizarnos? Y en este día queremos bendecir su vida espiritual. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Así es. Y el oír por la palabra de Dios. Así que quédense con nosotros. Yo sé que vamos a hacer una grande bendición. Para ahora vamos a hablar sobre lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 5 y el verso 3, sobre las bienaventuranzas. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hijo, qué importante es poder descifrar, que la gente pueda entender cuando Jesucristo solo dijo la palabra bienaventurados. ¿Qué significa eso? Bueno, bienaventurado para nosotros significa lo que hemos hablado en el pasado, es feliz. Y feliz es una palabra no simplemente como el mundo nos deja saber que una persona puede ser feliz. No, entendemos que feliz en este caso es un sentido verdadero, que tiene que más allá que hacer con las cosas exterior, es un sentido así piadoso, como se dice de la palabra. No es un sentido que tiene que ver cómo están tus circunstancias, cómo están tus situaciones, cómo está el mundo pasando. El mundo puede estar yendo en mal y peor, es lo que Pablo dijo. Sí. Se está empeorando, el mundo está decayendo, es la realidad de lo que dijo Pablo. Pero aún así, Jesús viene en Mateo para introducir su reino. Y el primer mensaje que él dice es: felices. Felices serán los que están en mi reino. Felices serán los que son parte de mi reino. Felices serán los que son así miembros, personas, residentes en mi reino. Y yo creo que eso es sumamente importante, que cada persona que nos está viendo hoy en este día pueda entender que Dios tiene un gran plan donde tú puedes estar feliz. Correcto. Donde la felicidad es autónomo a lo que está sucediendo a tu alrededor. Puede haber conflicto y va a haber conflicto cuando sigues a Dios. Eso vamos a ver muy pronto en los estudios que estamos entrando en las bienaventuranzas, en el primer sermón de Cristo Jesús. Y en realidad muchos piensan que este es el único sermón que Él predicaba constantemente a todo el pueblo para introducir su reino. Pero lo primero que Él declara es: felices ustedes serán. Aún no importa la circunstancia o situación que está pasando a su alrededor, bienaventurado serás. Y él entra muy así, yo creo que sorprendió a todo el pueblo de Israel, sorprendió al pueblo porque eran un pueblo que en realidad tenían una arrogancia. Si notamos muy bien, antes de eso era un citadel. A los que buscaban la espiritualidad, conocer más las cosas de Dios. En realidad ellos eran conocidos por conocer a Dios, conocer los estatutos de Dios, Correcto. Conocer la justicia de Dios. Pero Cristo viene para introducir su reino y en realidad decirle a los fariseos: no, mira, ustedes nunca lo agarraron bien. Es más allá de lo que ustedes han intentado, aparentado, más allá de lo que se dice, los estatutos que ustedes pusieron. Es una cosa del corazón. Y por eso lo primero que Él declara es lo primero que nosotros leímos hoy en este día. Todo el pueblo estaba allí sentado así, y Jesús sentado para enseñar a los que estaban atentos a su palabra. Y Él dice: bienaventurados serán los pobres en espíritu. Y el problema que muchos han tenido en leer este versículo y aplicarlo, piensan que, bueno, bienaventurados entonces los que son pobres financieramente. Y la realidad es, eso no es lo que Cristo quiere enseñarnos. Él está lidiando con diferentes sistemas políticas en ese entonces y sí había problemas con los que tenían dinero,
Sí, pero también tenían problemas con los que no tenían dinero, Correcto. los que se habían excluido, los escenes que se habían excluido y apartado completamente de todo lo que era geográficamente el mundo. Y todavía no alcanzaban ser pobres en espíritu, porque es una situación del corazón. Es importante, hijo, que esa palabra bienaventurado viene del original Macarios, Sí, es. que nos trata de decir a nosotros el verdadero gozo, no el gozo que el mundo ofrece o que el mundo da en drogas, en esto, en el otro, escapismos, vicios. No, es el verdadero gozo que está en Cristo Jesús, que nos hace nosotros felices, dichosos y bendecidos. Sí, esa bendición se encuentra con Dios. El pobre en el espíritu encuentra esa bendición con Dios, porque Mateo 25:34 dice así: Jesús dijo que en el día del juicio Él dirá a su pueblo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Viene del Padre la bendición, porque Él es bendecido, Él es bendito, y Él bendice al que en realidad reconoce su situación pecaminosa. Y eso es lo que quiere decir pobre en el espíritu, el que en realidad ha reconocido esa pobreza espiritualmente. No es solamente reconocer nuestros pecados, errores, fracasos, sino ir un paso más allá después del reconocimiento, porque hay mucha gente que han venido conmigo llorando diciendo: es que yo no puedo cambiar, bien borrachitos, necesito para comida, hubo alguien que me trajo hasta una prescripción médica. Así es. Para que le ayudara. Pero realmente es más que solo reconocer, es realmente un arrepentimiento que va a producir cambios para bien. Sí, es una persona que reconoce su vida así pecaminosa, su vida rebelde, su vida que en realidad padece de las virtudes morales que Dios requiere en nuestras vidas, y es imposible cumplir con la ley. Por eso Pablo lo explica muy bien. Él dice: la ley no fue para alcanzar la justicia, la ley fue para como tutor o un maestro para enseñarnos que necesitábamos algo más para poder cumplir la justicia. Y eso todo apuntaba siempre, si notamos, del Antiguo Testamento al Primer Testamento, todo se apunta a Cristo Jesús. Claro. Y eso es lo que la ley quería decir, y eso es lo que Cristo estaba declarando: yo soy el rey de este reino. Y lo que la ley, que fue tutor, la ley que quería establecer, era que ustedes caen corto de lo que tienen que caer. Y el único que puede venir y cumplir la ley, que más tarde va a decirlo en capítulo 5, soy yo. Y por eso, cuando una persona reconoce esa pobreza espiritual, llega a cambios en su vida. Hay una secuencia que vamos a ver, y eso es la mejor manera como podemos nosotros introducir a lo que es las bienaventuranzas. Hay una secuencia. La primera escala es que somos pobres en espíritu, que estamos en una bancarrota. Exacto. Espiritualmente, que no estoy en lo negativo y no tengo los recursos para pagar por mis pecados. Esa definición es muy exacta. Usted tiene que reconocer que los pobres en espíritu, para recibir y heredar el reino de Dios y ser bienaventurados, tenemos que reconocer que en nuestra vida espiritual estamos en la bancarrota. ¿Qué significa eso espiritualmente? No financieramente, espiritualmente. Eso significa que he caído a lo más bajo. He tocado el suelo, el piso, el fondo. He tocado entonces, más allá de que el fondo. Y entonces necesito depender de alguien. Porque, por ejemplo, alguien que se está ahogando y que
y que llega hasta el fondo y trata de sumergir otra vez, no puede de sí mismo. Necesita la ayuda y la mano de alguien que pueda rescatar. Me gusta lo que Spurgeon dijo y lo voy a leer. Él dice, esta bienaventuranza es la primera, porque allí es donde empezamos con Dios. Exacto. Una escalera, si ha de ser de cualquier uso, debe de tener el primer escalón cerca del piso, o los escaladores débiles nunca podrían ¿qué? Escalarla. Hubiera sido un doloroso desaliento para los que batallan con la fe, si la primera bendición hubiera sido para los de corazón puro. Así, los de puro corazón. Para la excelencia, el joven principiante no hace ningún reclamo, mientras que la pobreza del espíritu puede alcanzarla sin ir más allá de su línea. Y eso es importante cuando nosotros podemos reconocer la dependencia. Hubo alguien que tenía una fe tan profunda que tenía un orfanatorio y él dependía 100% de Dios. Y le decía a los niños en el orfanatorio, yo nunca he pedido un centavo, yo dependo de Dios. Dios va a traer el desayuno, el almuerzo y la cena. Así es. Y Dios siempre cumplió, excepto una vez, que estaban todos los niños en el comedor, hijo, y no había comida. Oh. Más tarde recibió un mensaje que alguien se había atrasado para llevarle la comida. Y era que las carretas donde traían la comida se habían atascado en un lodazal en el camino. Y le dijeron cuando llegaron, perdón que hemos llegado tarde. Dios me dijo que trajera a tal hora, pero la carreta se quedó sumergida en lodo y tuvimos que atrasarnos. Es muy importante que nosotros podamos entender que poniendo la fe, la confianza en Dios, cuando nosotros ya no podemos hacer nada, es ahí donde surge la mano de Dios. Es una entrada que es muy fácil, como Spurgeon dijo. Es una entrada donde nosotros decimos, no lo tengo. Especialmente en un mundo que dice, lo tengo todo. Yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo no soy una mala persona. Y lo que Cristo quería decir, no, todos somos malos, todos tenemos ese carácter de pecado que necesita ser cambiado, y el único que puede cambiar no es siguiendo la ley. La ley es algo que nos enseña que estamos en necesidad de un Salvador y padecemos del carácter sin Él, de poder cumplir lo que Él desea cumplir. No es lo que yo tengo, empieza con lo que no tengo. Ese es el primer punto de contacto, lo que dice Spurgeon, entre el alma y Dios. Yo no tengo esto y por eso necesito a Dios. No tengo eso y por eso necesito un Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Los pobres en espíritu son levantados del muladar y son puestos no entre sirvientes contratados en el campo, sino entre los príncipes en el reino. Pobres en espíritu. Las palabras suenan como si describieran a los dueños de nada. Sin embargo, describen a los herederos de todas las cosas, dice un comentarista. Pobreza feliz. Los millonarios se hunden en la insignificancia. El tesoro de las damas se evaporan en humo, mientras que los pobres en espíritu permanecen en el reino impecable, ilimitado e infinito, el cual los deja bendecidos en estima de aquel que es Dios sobre todo, bendecido por siempre, dijo Spurgeon. Sí, lo primero es entender mi condición y entender que padezco de poder alcanzar el estandarte que Dios tiene para mí, que es aceptable. El problema era que el pueblo de Israel había bajado el estandarte para poder cumplir, decir, hemos cumplido eso. Y por eso hicieron 613 mandamientos, leyes, que agregaron a lo que la palabra de Dios había decretado
para que pudiesen ellos cumplir y decir, lo hemos hecho esto y por lo tanto estamos bien. Y vamos a ver más tarde cómo Cristo dice, no, ustedes han escuchado esto, mas yo os digo, y son 6 antítesis que son contrastes, que viene Jesús y dice, ustedes han escuchado estas enseñanzas, pero yo os digo, esto es lo que significa la palabra de Dios. Y es una situación acuerdo al corazón, la mente de una persona y cómo está él o ella así, ¿cómo se dice? Adorando y alabando y poniendo a Dios primero en su vida. Eso es algo del corazón que Cristo nos va a enseñar que no, muchas veces nosotros pensamos que sí estamos bien, que sí somos bien, pero Cristo no, todos caen corto de la gloria de Dios. Miremos y examinemos esa comparación. Ustedes han sido enseñados así. La ley dice así, pero yo os digo. Es exactamente lo que ahora la religión enseña, la religión quita, la religión pone, la religión te enseña, la religión dice tienes que hacer esto y esto y esto. Ellos no podían cumplir 613 leyes si Dios les había dado con la ley mosaica simplemente 10. Pero ellos se pusieron más lazos sobre ellos que no podían llevar. Entonces Jesús dice, ustedes les han dado un montón de leyes que no pueden cumplir, pero ahora aquí está esto. Yo os digo, y eso viene a abolir lo que les habían sido enseñado y a poner un nuevo estándar. Porque eso es lo que la religión hace. Y por eso Cristo lo hace fácil. No es lo que tienes, no es lo que haces. Para entrar a mi reino, el primer escalón es que tienes que reconocer que padeces, que estás en lo negativo, que no puedes alcanzarlo sin un Señor y un Salvador. Hay una necesidad por un Mesías y no es para salvar el reino de esta tierra, es para salvar el reino donde está ubicado tu alma. Y por eso Él viene y Él explica y va directamente a lo que es lo espiritual. ¿Cómo está tu condición espiritual? Para que reconoces que necesitas ese Señor y Salvador. Y Cristo está diciendo, yo soy Él. Yo soy ese Señor, yo soy ese Salvador. Y cuando Él empieza a declarar eso, hay muchos que dicen, bueno, no, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros por ser hijos de Abraham vamos a alcanzar el reino de Dios. Ya es un hecho en realidad. Y por eso para que alguien venga a un pueblo que es arrogante y ellos dicen, nosotros somos los escogidos de Dios. Entonces Cristo viene y atacando el corazón de ellos, que va a decir, no, ustedes deben de estar pobres en el espíritu. Y como una persona arrogante puede llegar a esa conclusión, es solamente por el Espíritu de Dios que nos puede dar esa convicción. Muchas veces usted y yo, mi hermano, mi amigo que nos escucha, nos hace falta reconocer que sin Dios no somos nada, que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Así que vamos a acercarnos al Señor confiadamente. El que me busca, me encuentra, dice el Señor Jesús. Exacto, pero ese es el primer paso. Vamos a llegar a tener hambre, a tener así esa sed, pero el primer escalón es decir, no soy justo, ni puedo alcanzar la justicia con mis hechos. Correcto. Todo lo que soy, todo lo que he hecho, son como trapos sucios delante de la presencia del Señor. Y ese primer escalón es donde Cristo dice, bienaventurados son los que en realidad son pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos, el que es humilde, en realidad vamos a llegar a eso, el que es manso, de ellos es el reino de los cielos.
Y eso es lo que Dios está prometiendo en cada uno de nuestras vidas hoy en este día. Es el primer escalón. Y usted dice hoy en este día, pastor, yo en realidad he caído muy corto. Bueno, ese es el primer paso. Y eso es porque Dios está hablando en tu corazón hoy en este día, diciendo que no lo puedes hacer solo. No lo puedes alcanzar. Y por eso esa ha sido tu frustración. ¿Por qué? Porque Dios ha estado allí, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu negar que hay un Dios. Dios todavía ha estado allí. David dijo, ¿de dónde huiré de tu espíritu, oh Jehová? Si estoy en los cielos, ahí tú estás. Si desciendo a Seol y hago mi cama, ahí tú estás. No hay espacio en todo este universo que puedes esconderte de Dios. Él está presente en todo lugar y Él ha estado allí. Y hoy en este día lo que estás sintiendo en tu corazón es esa convicción para tomar ese primer paso, para entender, necesitas un Señor. Necesitas un Salvador. ¿Por qué no oramos hoy en este día, papá? Claro que sí, vamos a orar por su necesidad en esta hora. Así es. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos Señor, ante ti a poner toda nuestra audiencia. Hay personas que ahora mismo necesitan reconocer así es, que tú eres el único, Señor, que puedes ayudarnos, que han llegado hasta el fondo y aún más profundo que el fondo de la vida, de las circunstancias, de las finanzas, de la salud, de cualquier ángulo en su vida. Pero tú en esta hora has declarado, feliz, dichoso, bendecido es el que es pobre en el espíritu, el que se ha declarado en bancarrota espiritual y puede con lágrimas llorar al Señor y decirle, necesito ayuda. Y la mano de Dios llegará y te levantará. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a esa persona. Sí, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano y le levantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted ha sido bendecido con este programa, comuníquese con nosotros, llámenos a ese teléfono que está en su pantalla. Y si le es posible, siempre una cantidad, una semilla financiera para que nosotros podamos seguir predicando la palabra del Señor. Y si usted vive por el área de aquí de San Fernando Valley, estamos ubicados en el 11,134 de la calle Saticoy, aquí en San Valley, California, 91352. Es nuestro deseo que la paz de Dios quede con usted y nos vemos en el siguiente programa. Amén.